Hola, yo soy Sebastián Falla. Y yo soy Rogelio Umaña. Esto es Hackeando el Éxito, donde desciframos los ingredientes secretos detrás de las historias de éxito de grandes personalidades. Y hoy, bueno, tenemos el privilegio de tener, la verdad es que, Sebas, estamos nerviosos un poco, ¿verdad? Bastante, Sí. muy nervioso. Porque estamos entrevistando a un entrevistador, probablemente uno de los mejores entrevistadores del país. No, así no, que, oficialmente el mejor entrevistador de Centroamérica. Ok, entonces le damos la bienvenida a un Edgar Silva. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La verdad que es un gusto. Y no es broma, sí, la semana ha estado como, mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Empezando por el principio, contanos un poco dónde nace ese amor por la comunicación. Vieras que yo descubrí en algún momento, Sebastián, que a mí se me hacía fácil comunicarme con la gente. Y te hablo desde la adolescencia, cuando ya uno comienza a ser consciente de su entorno, sí, de cómo yo llego a las demás personas. Hoy yo lo veo como un arrebato de algún nivel de madurez. Y era público, era eso como el típico, bueno, que Edgar sea el que hable o que sí, Edgar sea el que dé las bienvenidas. Ese nivel de sociabilidad que yo mostraba me convirtió en el presentador de las asambleas del colegio. Es el primer trabajo. Fue el primer trabajo de comunicador. Sí, y fue una solicitud de mi profesora de estudios sociales. Y entonces cuando la de sociales me descubrió, entonces ya fui el plato fácil del resto de las profesoras, ¿verdad? Claro. ¿Quién presenta? Edgar. Se puede decir que tu profesora de estudios sociales fue la que te lanzó. Siempre lo he dicho, Rogelio, siempre lo he dicho. Y esto es muy importante, que, por ejemplo, cuando yo ahora veo los festivales estudiantiles de las artes, los FEA, yo ahora los veo y me gusta mucho apoyarlos porque es una muy buena oportunidad para que los muchachos se descubran, claro, logren sacar lo que ellos tienen como guardado y que lo guardan porque no es socialmente aceptable. O sea, seguimos en una sociedad en la que nos miden o por la apariencia o por los títulos o por los galardones que tenemos guardados en las paredes de la casa o de la oficina. En tu caso en particular, ese estándar fue algo diferente cuando llegaste a la ciudad, porque viniendo de Liberia sí, hay retos distintos, ¿no? Yo me sentí extraño. Claro. Y es ese proceso de destete de la familia, de salir de tu pueblo. Claro. Y venirme para San José fue difícil. Es más, y tal vez la anécdota a la que más énfasis le hago, Sebastián, es que cuando yo comienzo a ir a las aulas de la Universidad de Costa Rica y comienzo a enfrentarme a la pluralidad de muchachos que había de todo el país, pero obviamente principalmente del Valle Central, yo no entendía. Claro. Se los juro. O sea, yo los escuchaba hablar y yo no entendía de qué hablaban. Claro. Esa época, ese año, yo sentí que yo me retraje. ¿Te dieron ganas de devolverte? No, pero me dolió ver a muchos de mis compañeros y amigos de Guanacaste devolverse. Pero me voy a devolver a una pregunta que me estabas haciendo y relacionarla con lo que estamos hablando. Hubo un día que estábamos esperando a que comenzara la clase y había un barullo, todo el mundo estábamos hablando. Y entonces yo me acuerdo que me quedé en un momento como solo, es decir, todos se callaron y yo dije, sí, eso es como comer piñonates. Piñonates. Y todas las caras volvieron a ver. Piñonates. Y yo dije, ¿what? Ustedes no conocen el piñonate. Algo que para mí era como confites de menta. Ese día descubrí,
Sebastián y Rogelio, que me tenía que ver como un privilegiado porque yo venía de un mundo que ellos no conocían, que yo podía presentárselos, y eso me comenzó a dar un valor diferente. Y entonces, para decirlo a lo guanacasteco, comencé a sacar pecho. Porque al saber de dónde vengo, yo me uno o me identifico con valores y con conceptos de vida. Y yo creo que dentro de las cosas que pueden justificar que yo esté sentado hoy en la silla negra, es que yo he tratado de ser a lo largo de mi vida muy fiel a algunos valores y conceptos que yo he asumido de mi familia, en primera instancia, y de la comunidad de donde yo provengo. Eso te define. Y eso a mí me da fortaleza. Estabas en la UCR estudiando Derecho. Y cambiaste a comunicación. Lo cual es un salto. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué Derecho? De entrada, ¿por qué Derecho? Bueno, porque todavía quedaban rezagos, Rogelio, de lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que la gente piensa. ¿Okay? Y comencé a estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica. Terminando el primer semestre, yo dije, yo voy a ser un abogado infeliz. Y un día, una tarde lluviosa, en el bus de Sabanilla, vidrios empañados, con la cabeza reposando sobre la ventana, yo dándole vuelta, hice una especie de voto de, voy a decir voto de pobreza, para que la gente lo defina, pero fue una aceptación a decir, y perdón que lo diga así, a la mierda lo que diga la gente. Claro. Yo creo que a mí se me hace la comunicación y yo me voy a sentir bien estudiando comunicación. Y acepté que la vida del comunicador posiblemente no tenía posibilidades económicas como las que en teoría, y eso lo aclaro, tienen por ejemplo los abogados. Mi mamá sí dijo o sí dice que una vez que ella me cuestionó por qué yo iba a estudiar comunicación, yo le dije, tranquila mamá, yo voy a ser como don Rodrigo Fournier. Que para mí don Rodrigo, o sea, el señorío, la formación, la manera pausada, reflexiva que don Rodrigo tenía para dar las noticias, lo recuerdo con mucho respeto. ¿Tuviste otros modelos a seguir en ese camino, en la comunicación? Bárbara Walters, que es una entrevistadora por antonomasia. ¿Dónde estaba Bárbara en ese momento? Bárbara estaba en ABC. En ABC. Sí. Yo decía, ¿cómo esta señora hace que esa gente le diga lo que le dice? Sebas, es la capacidad de llegar a entender qué es lo que tenemos las personas por dentro. Porque ayer, hoy y posiblemente siempre, no quiero sonar pesimista, el envoltorio pesará más que lo que viene adentro. Estudiando a todos estos entrevistadores, y me gustaría citar una frase que dijiste en una presentación. La pregunta es la herramienta para despertar bienestar, conciencia social y la verdad. ¿Qué contiene una buena pregunta? Eso es una buena pregunta. Sensatez. Fundamento. Y un objetivo. Hay falta de sensatez, es que me llama la atención que sensatez sea primero. ¿Habrá una falta de sensatez en la comunicación actualmente? A veces estamos tan apurados que no hay reflexión de por qué yo voy a hablar. O sea,
pesa más el objetivo. Okay. Y el objetivo puede ser cualquiera. Desde sacar la verdad, desde explicar algo, desde dar contexto a algo, hasta joderte. Y dentro del periodismo eso es necesario, porque hay algunas verdades que no están necesariamente sobre la mesa y hay que construir un camino de elementos, de datos que ojalá me hagan entender esa verdad o descubrir esa verdad. Y para estudiar y reflexionar, yo tengo que tener un grado particular de disciplina. La disciplina, si es una disciplina real, es decir, permanente en el tiempo, puede superar a la inteligencia. Yo no soy particularmente inteligente. Pero en mis años, cuando yo comencé a trabajar en Teletica, en el noticiero, yo sí puedo decirte que yo era particularmente disciplinado y esforzado. Porque cuando yo entré a la redacción de Telenoticias en el año 90, mis compañeros, mi jefa para comenzar era Pilar Cisneros. El segundo a bordo era Ramón Alfonso Soto. Y en la redacción, a mis 21, 22 años, Vilma Ibarra, Grevin Moya, Yenane Villanueva, Mariano Rodríguez, Alexis Rojas, Milagro Espinosa. Yo era un meñique. Y les puedo asegurar que me sentía meñique. Cuando yo hacía reportajes, Sebastián, yo veía el cassette de cabo a rabo y ponía en una libreta 0.00, inicio. 0.01, hombre camina hacia la casa. 0.015, hombre entra a la casa. Yo era un necio, yo era un carajillo ideático. Entonces, ahí, mis reportajes comienzan a tener cierta notoriedad, ¿verdad? O sea, comencé a tener beneficios de la confianza, por ejemplo, de doña Pilar. Y entonces me comienzan a surgir ese tipo de oportunidades, Sebastián. Y también hubo oportunidades que yo me construí. Por ejemplo, un día voy en taxi del Canal al Parque Central y en la radio vienen diciendo el astronauta costarricense Franklin Chan se prepara para su tercera misión espacial. Y dije, Inmediatamente me surgió una pregunta. ¿Dónde vive Franklin Chan? ¿Cómo es la casa de Franklin Chan? Y entonces yo al día siguiente, muy envalentonado, Doña Pilar. Sí. Doña Pilar siempre escribía rapidísimo y siempre estaba acelerada. Es que fíjese que escuché que ya viene la tercera misión de Franklin Chan y ¿a usted no le parece que sería bonito ir a ver dónde vive y cómo trabaja y cómo entrena, cómo se está entrenando? Y entonces yo me acuerdo que ella dejó de escribir, los anteojos aquí abajo, se me queda viendo y me dice, ¿y cómo lo vas a hacer? No sé. No sé. Bueno, averíguate. Y estamos hablando antes de correo electrónico. Estamos hablando antes de correo electrónico. Antes de WhatsApp, cualquier facilidad a puro teléfono. Puro teléfono. Roger, yo me acuerdo, llamando a la oficina de prensa de la NASA en Washington. Había reporteros con mucha más experiencia que yo, claro, que hubieran hecho, estoy seguro, un trabajo extraordinario, pero la idea era mía. Y doña Pilar tuvo la generosidad de respetarme la idea y de asignarme a mí el trabajo. Y es una combinación entre ser necio, ser atrevido, y hay algo de suerte en esa mezcla. En estos casos, Sebas, yo no creo que la suerte exista. La suerte uno se la construye.
O sea, en caminos laborales podés estar en algún momento adecuado en el lugar preciso. Sí. Eso es suerte. Pero este tipo de cosas yo me la construí. Y entonces comenzaron a verse en mí algunas características que le generaba a doña Pilar, que era mi jefa, la suficiente confianza para asignarme ciertos tipos de trabajo. ¿Verdad? Sin embargo, siempre hubo disposición cuando pedían a alguien para hacer algo. Sí, o sea, sí, siempre fuiste apuntado. Yo atrevido, apuntado. Yo prefiero en la vida decir, lo hice y me equivoqué, que no lo hice y no sé qué hubiera pasado. Pero también me ha dado la libertad, Sebastián, de decir cuándo quiero parar. Y eso ha sido también muy importante. Ese es precisamente el proceso en el que estoy este año. Mi éxito ha sido hacer las cosas por las cuales yo tengo gusto. Si yo tengo gusto en hacerlas, yo no tengo ningún problema en sacrificarme, en dar más, porque lo estoy disfrutando. Es decir, el empleado malo es el que va a trabajar todos los días quejándose. El empleado mediocre, al que nunca le dan oportunidades y que dice, ¿por qué se la dan a Sebastián y no a mí? Es porque mi jefe sabe que yo hago hasta donde me piden. La gente que muestra siempre disposición y disponibilidad, que son dos cosas diferentes, son las que comienzan a tener oportunidades en los lugares de trabajo. Hay ciclos, decías, había un ciclo y decís cuándo terminan los ciclos. Pero ¿por qué la gente a veces no respeta los ciclos de las decisiones? Porque esa gente todavía cree que uno es el título. Durante los 25 años que yo trabajé en Teletica, yo estuve muy orgulloso de ser empleado de Teletica. No tengo ningún... Pero hay un momento en el que yo me senté y dije, ok, suave, me quedan 2 años para los 50. ¿Cuánto tiempo más quiero yo seguirme levantando a las 4 de la mañana y acostándome a las 8:30 de la noche? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué más quiero ver? ¿Qué más quiero hacer? Fue un momento de nuevo como en el bus, en la lluvia, en la UCR. Exactamente. Para las cosas que yo veo adelante, para las cosas que yo quiero hacer, para los objetivos que yo me marco, para la manera en la que yo quiero ver la vida, yo en vez de preguntarme por qué lo voy a hacer, me pregunto para qué lo voy a hacer. Los por qué a mí me evocan más las razones que yo tuve y los para qué me incitan más a los motivos que yo tengo. Si yo encuentro para qué sólidos, yo me tiro por esos caminos. Si la pregunta para qué me satisface, ¿para qué lo voy a hacer? Yo he tenido otro objetivo muy claro en mi vida desde que comencé a hacer el periodismo. Yo quiero darle valor a la gente. Que la gente crezca con lo que yo hago. ¿Ese para qué es el propósito? El para qué es el propósito. Y yo ahora cuando voy a las charlas, yo les digo a los muchachos de colegio, no se pregunten por qué voy a estudiar tal cosa, pregúntense para qué voy a estudiar tal cosa. Porque si las razones, los motivos que yo tengo para ejercer cualquier cosa o para hacer cualquier cosa, van dentro de mis valores y dentro de mis conceptos de vida, me tiro. A veces me sale mejor que otras veces, pero en esencia eso es lo que quiero. En esta nueva etapa de tu vida, ¿qué experiencias traes de tantos años en la tele, en el periodismo, a esta nueva etapa? Lo que te decía, la planificación, por ejemplo, en Buen Día, la gente me preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para tener temas para todos los días? Sí. Bueno, hay colaboradores con los que yo me reunía una vez al año y planeaba todo el año.
Todo el año, ¿no? Todo el año, Sebastián. O sea, yo le digo, ok, tal mes vas a venir a hablar de tal cosa, tal mes vas a venir a hablar de tal otra. Otra es el saber esperar. Es decir, yo tuve muchas ideas para el programa que no lo hacía cuando se me ocurría, sino que lo hacía 1 o 2 años después. Estás ahora en el mundo del café. De hecho, en redes sociales vimos un video que hiciste en una clase para cata de café. ¿Esta es tu forma de volver a las raíces de las que venís? ¿Más de campo, más fuera de la ciudad? Bueno, yo creo que todos los costarricenses, o la gran mayoría de costarricenses, soñamos con un pedacito de tierra y caña dulce para moler, ¿verdad? Ese tipo de varas. Mira, mi cercanía con el café nació primero como una inquietud profesional. Es decir, yo como comunicador decía, manda huevo que en este país, productor de café, los costarricenses tomemos tan mal café. Es que el café comercial de este país es de muy baja calidad. ¿Okay? Es pesado, te irrita. Con razón le dicen yodo, con razón le dicen tinta, ¿verdad? Y el promedio del costarricense no ha tenido la oportunidad de saber más del grano de oro. Llamo al Instituto del Café, le digo, Edgar Silva, del programa Buen Día, es que quiero hablar de café. Entonces, así, me comunican con el barista y con la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, y entonces me invento una sección mensual del café. Los muchachos me comienzan a contar de esas cosas, me comienzan a dar de tomar café, y yo digo, por amor de Dios, yo tantos años he estado tomando, ¿qué es esta maravilla de café? ¿Verdad? Entonces me comienzan a demostrar, y entonces me comienzo a enamorar del asunto. Y al igual que te tiraste de cabeza, por lo que veo, por ¿Sí? el conocimiento en 5 años. Se te salió de nuevo el periodista necio viendo el pietaje. Sebas, la curiosidad. ¿Sentís que tenés ahora como comunicador esa responsabilidad? También lo he asumido, y por eso es que le estoy ayudando al Comité de Denominación de Origen del Café Tarrazú. Que hay industriales que utilizan el nombre Tarrazú para vender cafés de otras calidades, sí, engañando al consumidor, diciendo, es que yo estoy seguro que si ustedes van al supermercado y ven una bolsa que dice Tarrazú, ustedes dicen, es de buen café. Sí. Claro. Bueno, no hay ninguna, puede ser que esté, pero también puede ser que no esté. O que esté mezclado, claro, ¿okay? Con cafés de otras calidades. Entonces, puchis, para que una bolsa diga Tarrazú, si la denominación de origen pasa o se aprueba, como yo espero que sea, todo el proceso tiene que hacerse en Tarrazú. ¿Qué significará eso para la zona de Tarrazú, para la zona de Los Santos, para ser más amplio? Hay coffee lovers que van a querer venir a la zona de Los Santos a decir, ¿qué carajos hacen esos chavalos para dar un café tan bueno, por amor de Dios? Claro. Y entonces, ¿qué le estás dando? La oportunidad de que hagamos pequeños hotelitos, o sea, un turismo de bajo impacto en ese nivel, para que las familias le saquen beneficio a eso. ¿Qué hicieron los europeos con el vino? Nos vendieron una cultura. Sí. No nos vendieron una bebida, nos vendieron una cultura, una manera de interactuar. Sí. El café es exactamente lo mismo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Claro, es una manera de interactuar, no es una bebida, es una manera de socializar. Así es. Claro. Siempre hacemos un pequeño ejercicio de 5 preguntas rápidas. Me fascina, venga. Ok, vamos a ver. Entonces, listo. ¿Libro favorito? Los 4 acuerdos. Ok. ¿Película favorita? El hijo de la novia, Argentina. Ok. ¿Miedo más grande? Es que no quiero sonar a candidata de
certamen de belleza, pero la indiferencia humana. ¿Persona que más se inspira? Siguen siendo mis padres. Si te pudieras enviar un mensaje corto a vos mismo a tus 20 años, ¿qué te dirías? No importa, atrévete más. ¿Te faltó atreverte? Después de Quedamos con después de toda esta después de toda esta historia, ¿te faltó? Uh-huh. ¿En qué te habrías atrevido más? En hablar con mucha gente que tuve al frente y que tuve la curiosidad y que por estupideces no les fui a hablar para preguntarles. Historias que me pasaron al frente que uno huele que ahí hay algo y que no me atreví. Como unas 3 chiquillas que me tenían fascinado y no me atrevía a decirles me gustas y quiero darte un beso. Eso me faltó. Siempre hay de esos. Siempre hay de esos. Muchísimas gracias. Encantado. De verdad, Muchas ha sido gracias. un honor para nosotros entrevistar al mejor entrevistador de Centroamérica. Sí, definitivamente. Muchas gracias.